Rubón hizo un gesto de mal humor. El lastimoso espectáculo fue para él muy desagradable. Aquella noche tenía invitados y hubiera lamentado presentarse triste. Su madre no sabía qué inventar para crearle problemas. Podía haber elegido otro día. Por eso, adoptando una actitud de perfecta tranquilidad, dijo: «Bah, eso no será nada. La he visto 100 veces así. Hay que dejarla descansar. Es el único remedio». Pascual movió la cabeza murmurando: «No, esta crisis no se parece a las otras. La he estudiado a menudo y jamás observé tales síntomas. Mírele los ojos. Tienen una fluidez especial y unos reflejos pálidos muy inquietantes. Pues, ¿y la cara? ¡Qué torsión más espantosa de todos los músculos!». Inclinándose más, estudiando las facciones desde más cerca, prosiguió en voz baja como si se hablase a sí mismo: «Solo he visto rostros semejantes a los asesinados, muertos en medio del terror. Debe haber recibido alguna emoción terrible». «Pero, ¿cómo le ha acometido la crisis?», preguntó Rugón impaciente, no sabiendo ya de qué manera salir de aquel cuarto. Pascual lo ignoraba, y Macquart, sirviéndose una nueva copa, contó que, como le hubiesen dado ganas de beber un poco de coñac, había enviado a su madre a comprar una botella. Había estado fuera poco tiempo, pero al entrar cayó redonda en el suelo, sin pronunciar una palabra. Macquart había tenido que llevarla a la cama. «Lo que me asombra», dijo a manera de conclusión, «es que no rompió la botella». El joven médico reflexionaba. Tras un momento de silencio dijo: «Al venir hacia acá he oído 2 disparos. Tal vez esos miserables han fusilado todavía algunos prisioneros. Si en ese momento atravesaba la fila de los soldados, el espectáculo de la sangre ha podido provocar en ella esta crisis. Para haber llegado a este estado tiene que haber sufrido horriblemente». Por fortuna tenía todavía el botiquín de urgencia que llevaba desde la partida de los insurrectos, y trató de introducir entre los dientes apretados de tía Dide unas gotas de un líquido color de rosa. Entretanto, Macquart preguntó de nuevo a su hermano: «¿Traes el dinero?». «Sí, lo traigo. Vamos a terminar», respondió Rubón, contento de apartar por un momento su atención de aquel espectáculo. Entonces, al ver que le iban a pagar, Macquart comenzó a gemir. Había comprendido demasiado tarde las consecuencias de su traición. De no haber sido así, hubiese exigido una suma 2 o 3 veces mayor. Se lamentaba. Realmente 1000 francos no eran bastante. Sus hijos le habían abandonado y él se encontraba solo en el mundo, obligado a salir de Francia. Poco faltó para que llorase al hablar de su destierro. «Bueno, ¿quiere usted los 800 francos?», le dijo Rubón, que tenía prisa por marcharse. «No, dame el doble. Tu mujer me ha embaucado. Si me hubiese dicho francamente lo que esperaba de mí, jamás me hubiese comprometido por tan poca cosa». Rubón alineó sobre la mesa los 800 francos en monedas de oro y le dijo: «Le juro que no tengo más. Más tarde me ocuparé de usted, pero por favor, márchese usted esta misma noche». Macquart, rezongando, profiriendo entre dientes sordas lamentaciones, llevó la mesa delante de la ventana y se puso a contar las monedas de oro a la luz moribunda del crepúsculo. Dejaba caer las monedas que le cosquilleaban deliciosamente la punta de los dedos y cuyo tintineo llenaba la sombra de una música clara. Interrumpióse un momento y dijo: «Recuerda que me has hecho prometer un empleo. Quiero volver a Francia, una plaza de guardia rural, en cualquier buen sitio que yo eligiese. No me disgustaría». «Sí, sí, de acuerdo», respondió Rubón. «¿Están justos los 800 francos?». Macquart siguió contando. Los últimos luises tintineaban cuando una risotada estridente les hizo volver la cabeza. Tía Dide estaba de pie delante del lecho, desceñida, con su cabello blanco suelto y su rostro pálido, manchado de rojo. Pascual había tratado en vano de sujetarla, con los brazos tendidos, agitando todo su cuerpo por un estremecimiento. Meneaba la cabeza delirante. «El precio de la sangre, el precio de la sangre», repitió varias veces. «He oído el oro, y han sido ellos quienes le han vendido. Asesinos, son unos lobos». Apartaba los cabellos de su rostro y se pasaba las manos sobre la frente como para leer en su interior. Después prosiguió: yo le veía desde hace mucho tiempo con la frente abierta por una bala. Siempre había hombres en mi cabeza que le acechaban con sus fusiles. Me hacían señas de que iban a disparar. Es horrible. Siento como me quiebran los huesos y me vacían el cráneo. Oh, gracias, gracias. Os lo suplico. No volverá a verla más. No volverá a amarla más. Nunca, nunca. Le encerraré, le impediré que vaya a buscar sus faldas. No, no tiréis. No tengo yo la culpa. Si supieseis. Se había puesto casi de rodillas, llorando, suplicando, tendiendo sus pobres manos temblorosas a alguna visión terrible que ella veía en la sombra, y bruscamente se irguió.
Sus ojos se abrieron todavía más y su garganta convulsa dejó escapar un grito terrible, como si un espectáculo que ella sola pudiese ver la hubiese llenado de un loco terror. «Oh, el gendarme», dijo con voz ahogada, retrocediendo hasta volver a caer sobre el lecho en el que se revolcó lanzando largas carcajadas que sonaban de modo furioso. Pascual seguía la crisis atentamente. Los dos hermanos, muy asustados, captando únicamente frases de silvanadas, se habían refugiado en un rincón. Cuando Rugón oyó la palabra gendarme, creció comprender. Desde la muerte de su amante en la frontera, tía Dide profesaba odio profundo a los gendarmes y a los aduaneros, a quienes confundía en un mismo pensamiento de venganza. «Nos está contando la historia del contrabandista», murmuró. Pascual hizo señas de que se callara. La moribunda volvía a levantarse trabajosamente. Miró en torno suyo, con cara de estupor, y permaneció por un momento muda, tratando de reconocer los objetos como si se encontrase en un lugar desconocido. Después, con súbita inquietud, preguntó: «¿Dónde está el fusil?». El médico le puso la carabina en las manos. Ella lanzó un ligero grito de alegría, contemplándola detenidamente y diciendo en voz baja, con voz cantarina de niña: «Sí, es esta, la reconozco. Está toda manchada de sangre. Hoy las manchas son recientes. Sus manos enrojecidas han dejado en la culata franjas sangrientas. Oh, pobre, pobre tía Dide». Su cabeza enferma dio un nuevo giro. Se quedó pensativa y murmuró: «El gendarme había muerto y le he visto. Ha vuelto. Esos bribones no mueren nunca». Y acometida de nuevo por un furor sombrío, agitando la carabina, avanzó hacia sus dos hijos, que retrocedieron hasta quedar pegados a la pared, mudos de horror. Sus faldas sueltas arrastraban su cuerpo retorcido, se erguía medio desnudo, enflaquecido horriblemente por la vejez. «Sois vosotros quienes disparasteis», gritó. «He oído sonar el oro. Desventurada de mí. No he hecho más que lobos, una familia entera, toda una camada de lobos. Solo había un pobre niño y lo han devorado. Cada uno ha dado su dentellada y tienen todavía teñidos de sangre los labios. Ah, malditos, han robado, han matado y viven como señores. Malditos, malditos, malditos». Cantaba, reía, gritaba, repitiendo malditos en una extraña frase musical, semejante al ruido desgarrador de un tiroteo. Pascual, con lágrimas en los ojos, la cogió en sus brazos y volvió a acostarla. Ella se dejó como un niño y proseguía su canción, acelerando el ritmo, llevando el compás sobre la sábana con sus manos secas. «He aquí lo que yo temía», dijo el médico. «Está loca. El golpe ha sido demasiado fuerte para un pobre ser predestinado como ella a la neurosis agudas. Morirá en un manicomio, como su padre». «Pero, ¿qué es lo que ha visto?», preguntó Rugón, decidiéndose a abandonar el rincón en que se había escondido. «Tengo una duda espantosa», respondió Pascual. «Cuando entró usted iba a hablarle de Silverio. Le han hecho prisionero. Es preciso intervenir con el prefecto y salvarle, si es que todavía es tiempo». El ex comerciante de aceites miró a su hijo palideciendo. Después, con rápida voz, dijo: «Mira, quédate cuidándola. Yo estoy muy ocupado esta noche. Mañana trataremos de llevarla al manicomio de las Tuileries. Usted, Macquart, es preciso que se marche esta misma noche. Júremelo. Ahora voy a ver al señor Bleriot». Balbuceaba. Estaba deseando verse fuera, bajo el frío de la calle. Pascual fijaba una mirada penetrante en su padre, en su tío. El egoísmo del investigador le dominaba. Estudiaba aquella madre y aquellos hijos con la atención de un naturalista que sorprende las metamorfosis de un insecto, y pensaba en aquellos brotes de una familia, de un tronco del que nacen ramas diversas y cuya savia acre arrastra los mismos gérmenes hasta las ramitas más lejanas, retorcidas de modo diverso, según los medios en que se encuentran, de sombra o de sol. Por un momento creyó vislumbrar, como a la luz de un relámpago, el futuro de los Rougon-Macquart, como una jauría asusada por sus apetitos desatados y saciados en un resplandor de oro y de sangre. Al oír el nombre de Silverio, tía Dide había dejado de cantar. Escuchó un momento, ansiosa, y después comenzó a lanzar horribles aullidos. Era ya de noche, y la habitación completamente a oscuras producía una sensación opresiva. Los gritos de la loca, que ya no se veía, salían de las tinieblas como de una tumba cerrada. Rugón, perdida la cabeza, huyó, perseguido por aquellas risotadas que en la sombra eran más crueles que sollozos. Al salir del callejón de San Mitre, titubeante, preguntándose si no sería peligroso solicitar al prefecto la gracia de Silverio, vio a Arístides, que rondaba en torno del solar lleno de vigas y que, habiendo reconocido a su padre, corrió hacia él con el semblante inquieto y le dijo unas palabras al oído. Pedro palideció y dirigió una mirada de espanto hacia el fondo del solar. En aquellas tinieblas que tan solo una fogata de gitanos manchaba con su rojo resplandor, y ambos desaparecieron por la calle de Roma, apresurando el paso como si hubiesen matado y subiéndose el cuello de sus abrigos para no ser vistos.
Eso me evita una gestión, murmuró Rubón. Vamos a comer, que nos están esperando. Cuando llegaron, el salón amarillo resplandecía, Felicita se había multiplicado, todo el mundo se encontraba allí, Sicardot, Granot, Roudier, Violet, los comerciantes de aceites, los comerciantes de almendras, toda la pandilla. Tan solo el marqués se había excusado, pretextando su reumatismo. Además, marchaba un pequeño viaje. Aquellos burgueses manchados de sangre herían su delicadeza, y su pariente, el conde de Valqueiras, le había pedido, sin duda, que fuese a pasar una temporada en sus tierras de Corbeil para hacerse olvidar. La negativa del señor de Carnaval molestó a los Rubón, pero Felicita se consoló desplegando un mayor lujo y alquiló 2 candelabros y encargó 2 principios y 2 platos fuertes más, a fin de reemplazar al marqués. Para mayor solemnidad hizo poner la mesa en el salón. La plata, la porcelana y la cristalería habían sido proporcionados por el Hotel de Provence. A las 5 ya estaban puestos los cubiertos para que los invitados al llegar pudiesen gozar de su vista, y en ambos extremos de la mesa, sobre el blanco mantel, había 2 ramilletes de rosas artificiales, en unos jarrones dorados de porcelana, con flores pintadas. Una vez reunidos, los habituales del salón no pudieron ocultar la admiración que les causó semejante espectáculo. Aquellos señores sonreían cohibidos, cambiando unas miradas de disimulo que significaban claramente: estos Rugones están locos, tiran el dinero por la ventana. La verdad era que Felicitas no había podido contener su lengua cuando fue a hacer las invitaciones. Todo el mundo sabía que Pedro había sido condecorado y que iban a nombrarle algo, lo cual alargaba bastante las narices de la gente, según la expresión de la anciana. Roudier decía: esa negruzca se pavonea demasiado. Al llegar el día de las recompensas, aquella pandilla de burgueses se habían arrojado sobre la república agonizante, observándose los unos a los otros y jactándose cada cual de dar una dentellada más voraz que la del vecino. Encontraban mal que sus anfitriones se llevasen todos los laureles de la batalla, aun aquellos mismos que habían aullado por temperamento, sin pedirle nada al imperio naciente, se sentían molestos sobremanera, al ver que, gracias a ellos, el más pobre y el más desacreditado de todos iba a ponerse la cinta roja en la solapa. Todavía hubiese podido pasar si se hubiese condecorado a todo el salón. No es que a mí me importe gran cosa ser condecorado o no, dijo Roudier Granot, a quien se había llevado al hueco de una ventana. Yo la rechacé en tiempos de Luis Felipe, cuando era proveedor de la corte. Ah, Luis Felipe era un buen rey, y Francia jamás encontrará otro semejante. Roudier se volvió orleanista. Después agregó con la hipocresía propia de un ex mercero de la calle de Saint-Honoré: pero usted, mi querido Granot, ¿no cree que la cinta estaría muy bien en su solapa? Después de todo, lo mismo ha salvado usted la ciudad que Rubón. Ayer estaba yo en casa de unas personas muy distinguidas y no querían creer de ningún modo que hubiera usted podido hacer tanto ruido con un martillo. Granot balbuceó dando las gracias y ruborizándose como una virgen ante su primera confesión de amor. Se inclinó al oído de Roudier murmurando: no diga usted nada, pero tengo motivos para creer que Rubón pedirá la cinta para mí. Es una buena persona. El ex mercero se puso serio y mostró a partir de ese momento una gran cortesía, y como Violet se acercase para hablar con él de la recompensa merecida que acababa de obtener su amigo, respondió en voz muy alta, para que le oyese Felicitas, que estaba sentada a pocos pasos de él, que hombres como Rubón honraban la Legión de Honor. El librero hizo coro, porque aquella misma mañana le habían prometido formalmente que le sería devuelta la clientela del colegio. En cuanto a Sicardot, experimentó al principio un ligero despecho por no ser el único hombre condecorado de la pandilla. En su opinión, todos los militares tenían derecho a la cinta. El valor de Pedro le sorprendía, pero, buena persona en el fondo, se entusiasmó y acabó gritando que los Napoleón sabían distinguir a los hombres de valor y energía. Así pues, Rubón y Arístide fueron recibidos con entusiasmo, y todas las manos se tendieron hacia ellos, llegando algunos hasta besarlos. Ángela estaba en el canapé, al lado de su suegra, feliz, mirando la mesa con el asombro de una glotona que jamás había visto tantos platos juntos. Arístide se acercó, y Sicardot felicitó a su yerno por el soberbio artículo del Independiente, devolviéndole su amistad. A las preguntas paternales que le dirigió, contestó el joven que su deseo era marcharse con toda su gente a París, desde donde su hermano Eugenio le echaría una mano, pero que le hacían falta para eso 500 francos. Sicardot se los prometió, viendo ya a su hija recibida en las Tullerías por Napoleón III.